Aleluya, gloria a Dios, mi alma alaba la gloria del Eterno. Muy buenas noches, hermano, está de noche aquí a esta hora. Habla su hermano Rodney Osoria de Jesús. Y esta hora vamos a tener la segunda parte de nuestro poderoso estudio, la levadura de los fariseos. Amén. Así que, hermanos, ya ustedes saben, compartan estos videos a través de sus diferentes redes sociales para que más personas puedan ser edificados. Amén. Puedan ser edificados, puedan ser transformados por el poder de la palabra. Amén. Gloria al nombre de Jesús de Nazaret. Teníamos unos días, hermanos, sin transmitir. Lo que pasa es que estamos ocupados, muchas actividades, muchas prédicas, y estamos en los negocios de nuestro Padre. La Biblia dice, en los negocios de mi Padre me conviene estar. Así que estamos envueltos, amén, en muchas cosas. Y por eso se nos ha hecho un poquito difícil seguir con esta secuencia, pero vamos a seguir dándole luz a través de este tema, que es un tema tan controversial y que usted pocas veces los oirá desde un altar, hermano. Son temas que casi nadie toca, pero son temas, es un tema de suma importancia, porque hay que cuidar tu vida espiritual, hay que cuidar tu relación con Dios y hay que cuidar el evangelio para que usted camine de acorde. Amén. Déjenme bajar un poquito este radio, esta música. Aleluya. Para que usted camine de acorde al diseño bíblico que Dios ha establecido y que usted no se pierda, hermano, dentro del evangelio. Amén. Es algo que para Dios era de suma importancia. En el capítulo anterior, hermano, pudimos ver, usted puede buscarlo en mi canal de YouTube, Rodney Osoria de Jesús, quiénes son los fariseos, el porqué del conflicto de Jesús con los fariseos, qué es la levadura y cuál es su función, y cuál era la levadura de los fariseos que Jesús hablaba, y por qué es tan importante para nosotros identificarla. Amén. Esos fueron los puntos que tratamos en el capítulo anterior. Voy a echar un poquito esto para acá. Bueno, este estudio, estamos en vivo. Gloria al nombre de Jesús. Entonces, esos fueron los temas a tratar en el capítulo anterior. Y por eso ya usted lo puede buscar para que siga la secuencia en la primera parte del estudio. Ahora vamos a tratar solamente dos temas, pero lo vamos a desarrollar de manera muy amplia a través de la Biblia. Y vamos solamente a desarrollar dos subtemas para esta segunda parte, y es la misión de Jesús versus la misión de los fariseos. Vamos a entender el por qué para Jesús era de suma importancia que los discípulos de él, sus discípulos, y cuando hablamos de discípulos, estamos hablando de todos los seguidores de Jesús a través de la historia, no solamente los 12 que estaban ahí. Estamos hablando de todos los discípulos. Fue una enseñanza que Dios dejó. Incluso vamos a ver en otros pasajes bíblicos, porque hay personas que dirán, no, pero los fariseos existieron en aquella época o estaban en aquella época. No, cuando entremos al tercer tema, a la tercera parte, vamos a poder ver, identificar cuáles eran las características de los fariseos, cuáles eran sus características y de qué cosas Dios quería que se cuidasen, y vamos a asociarlo con otros versículos bíblicos que nos hablan acerca de las características y condiciones de esa línea, amén, de esa línea, por decirlo así, de comportamiento, de esa línea, de ese carácter que tenían los fariseos y que arropa hoy en día a muchos líderes, a muchos pastores, a muchas congregaciones, a muchos movimientos, amén, a muchos concilios, amén, y que nosotros debemos de cuidarnos de eso, porque nosotros debemos de velar. Hoy en día hay una línea o una norma o una doctrina que nos han introducido, ese mismo sistema fariseico ha introducido una línea doctrinal de que nosotros no podemos escudriñar nada, no podemos refutar nada, no podemos pasarle por encima lo que nos enseñan, no podemos analizar, y nosotros somos
personas que todos, la Biblia nos manda que debemos de escudriñar los espíritus. La Biblia nos habla de que hay gente falsa, de que hay un evangelio falso y un evangelio verdadero, de que no es que haya otro evangelio, sino que muchos encubiertamente han metido doctrinas destructoras, herejías, apostasía y un montón de cosas. La Biblia dice que escudriñemos los espíritus para saber si son de Dios. La Biblia nos habla del falso profeta, del pastor asalariado, es decir, que la Biblia nos habla del trigo y la cizaña. La Biblia nos identifica, gracias mi amor, la Biblia nos identifica que hay dentro del mismo evangelio del cristianismo, hay dos corrientes, una negativa y una positiva. Entonces solamente a través de la Biblia y a través de la guianza del Espíritu Santo, nosotros podemos identificar realmente cuáles son las líneas correctas y cuáles son las líneas incorrectas. Lo que pasa es que también cuando estamos bajo el dominio de estas líneas, y muchas veces nos llevamos de personas que dicen, usted tiene que hacer lo que yo diga, o aquí se hace lo que digamos nosotros. Nosotros tenemos que sujetarnos muchas veces a esas cosas negativas que a veces Dios nos trae luz, porque hay muchas personas en congregaciones que Dios le da luz y le dice, mire, esto no está bien, esta iglesia no se está manejando bien, esta iglesia no se está conduciendo bien, o ese líder, o ese pastor, o esa persona no te está guiando conforme a las escrituras, a la palabra, o hay un espíritu extraño. Pero como tenemos dentro de nosotros de que no, tenemos que sujetarnos a las autoridades, que eso es un versículo malinterpretado de la Biblia, porque de por encima de toda autoridad está la autoridad de Cristo, que es la cabeza de la iglesia. Si alguien no se sujeta a la autoridad de Cristo, nosotros como creyentes no estamos sujetos a sujetarnos a ninguna autoridad que no esté sujeta bajo la autoridad de Cristo. Cuando la Biblia nos habla y nos manda que nosotros debemos sujetarnos a las autoridades terrenales, nos lo dice desde un concepto de que debemos guardar los principios bíblicos establecidos y sujetarnos a los principios bíblicos siempre y cuando las autoridades que nos gobiernan, sea política, sea religiosa, sea hasta la autoridad en el hogar. Yo como cabeza de mi casa, mis hijos, mi esposa tienen que estar a sujeción a mí. Pero si yo traigo una ley que lo perjudique a ellos pueden reaccionar y refutar esa ley. Y pueden no sujetarse a lo que yo estoy diciendo porque es algo dañino y perjudicial. Nosotros debemos de sujetarnos a las autoridades siempre y cuando nosotros estemos andando bajo el orden divino y en sujeción a la palabra y a Dios, que está por encima de toda autoridad. Entonces, cuando la Biblia nos manda que nosotros debemos sujetarnos a autoridad, no está hablando de que nosotros debemos sujetarnos a cultura, a religión, a sistemas dogmáticos de hombre, a mandamientos de hombre, a enseñanzas erróneas. La Biblia nos está diciendo que debemos de sujetarnos siempre y cuando lo que nos enseñan y lo que nos dicen está guiado y afianzado en la Biblia, porque ese es el mandato, ese es el manual que todos debemos de seguir. Entonces debemos de ser cuidadosos con eso, porque la misma Biblia dice, Jesús hablándole a los discípulos y reprendiendo a los fariseos les dijo, ustedes son ciegos y guías de ciegos. Es decir, Jesús estaba identificando que tanto las personas que estaban dirigiendo con ese sistema fariseico como los que se estaban dejando dirigir por ese sistema fariseico eran personas ciegas. Y Jesús mismo especificó y dijo, si un ciego guía a otro ciego, ambos caerán en el hoyo. Entonces, cuando Dios le da a usted la facultad de ver que usted está bajo un sistema diabólico que no es de Dios, un sistema religioso que no lo lleva a la salvación, que no lo lleva a una relación con Dios, que no lo lleva a la vivencia de la palabra de Dios, de las escrituras, y que contradice, amén, lo que es el evangelio de Jesucristo establecido en su palabra. Entonces usted debe de velar por usted, porque cada uno seremos responsables de velar por nosotros mismos. Entonces nosotros, yo le puedo hablar por experiencia propia, porque he tenido muchas situaciones y muchos problemas. Quizá mucha gente diga, no, él es rebelde o él no se sujeta a nadie. No. Lo que pasa es que Dios me ha dado una formación conforme a la Biblia. Y yo siempre estoy abierto a debate con cualquiera, porque el que se quiere salvar y el que le quiera agradar a Dios
no tiene miedo de debatir cualquier tema conforme a la Escritura. Una de las cosas que tenían los fariseos era que ellos querían imponer sus normas. Por eso nunca aceptaron a Jesús. Amén. Eso lo hablé en el primer video. Los fariseos nunca quisieron aceptar a Jesús y nunca quisieron aceptar el evangelio que él traía, porque ellos entendían que Jesús estaba contradiciendo su forma, su estilo. Hoy en día vivimos en un tiempo y en un sistema donde la mayoría de iglesias y de congregaciones son dirigidas conforme a concilios, a grupos religiosos que ellos imponen sus reglas, sus leyes. Y muchas veces, aunque tengan leyes erróneas, a las personas que adquieren un conocimiento o una guianza del Espíritu Santo real, verdadera, conforme a las Escrituras, se les hace difícil refutar esas enseñanzas porque ellos imponen sus conceptos por encima de lo que cualquiera pueda decir o pueda opinar, cuando eso es antibíblico. Nosotros todos tenemos que estar abiertos. Aún yo sea líder, aún yo sea pastor, yo tengo que estar abierto a la opinión de los demás, al consenso de los demás, en base a temas de doctrina, en base a temas de profecías, en base a temas de dogma, en base a temas referentes a la salvación y en base a temas de cosas que me conciernen a mí mismo. Es decir, si un líder me dice un ejemplo, para ponerlo así, vamos a fornicar, aunque sea mi líder, yo debo de entender que la Biblia me dice que yo no debo fornicar. Entonces yo debo de sujetarme primero a la Biblia y al Dios que yo le rendiré cuenta y no llevarme de ese líder que me está conduciendo a hacer algo que no es del agrado de Dios. Por esa misma razón, cuando usted ve que alguien, un líder religioso, lo está llevando y le está dando una doctrina que es contraria a la palabra, es lo mismo que si lo estuviera mandando a pecar. Usted no se puede llevar de lo que le están enseñando o lo que le están diciendo, porque no va de acorde a lo que Dios le está diciendo a usted. Y aunque Él le dará cuenta por eso, usted debe de entender que también Dios te pedirá cuenta a ti, porque Dios no va a juzgar a cada uno según nuestras obras. Yo me cuido de no caer, amén, aunque haya caído antes, aunque me haya pasado, aunque quizás también en un momento haya sido copartícipe de ese sistema fariseico, erróneo y diabólico. También yo debo de entender que yo tengo que cuidarme, despojarme de eso, salir de ese sistema y entrar realmente en lo que es el verdadero evangelio de Jesucristo, que es lo que me va a salvar y es lo que me va a ayudar y es lo que yo le debo transmitir a las generaciones futuras que siguen el legado de lo que uno hace. Amén. Por eso es importante estos temas y es importante también que usted se escuche, porque muchas veces usted está sujetado a un sistema fariseico que lo tiene atado, que lo tiene manipulado y usted no sabe cómo zafarse. Entonces nosotros le vamos a dar este grupo de estudio para que usted tenga luz a la luz de la Biblia y pueda entender, interpretar la Biblia como está escrita, y a través del Espíritu Santo también, que lo dirija a toda justicia y toda verdad, podamos entender realmente qué es lo que a nosotros nos conviene y qué es lo que no nos conviene. Vamos a estar leyendo, para así dar inicio a esta segunda parte, amén. Vamos a estar leyendo en el libro de Mateo, capítulo 5, verso 17 en adelante. Y vamos a estudiar un poquito este versículo, amén. Dicen, la palabra se leen bajo la comunión del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Dice, no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños y así enseñe a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y lo enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y los fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Jesús, en este pasaje bíblico, le está hablando a los discípulos y le está diciendo, miren, yo no he venido a abrogar la ley. Ahora bien, yo he venido a hacerla cumplir.
¿qué está pasando con los fariseos? ¿O qué estaba pasando en ese momento con los fariseos? Bueno, los fariseos eran las personas, hermano, ya lo hablamos en el estudio anterior, que guardaban la ley, pero también eran los que enseñaban, eran los que predicaban, eran los que dirigían las sinagogas. Amén. Sin embargo, Jesús, cuando viene aquí a la tierra, dice, yo no he venido a abrogar la ley, sino a hacerla cumplir. ¿Por qué Jesús da esta palabra? Si ellos eran los que guardaban la ley, es decir, se supone que si Jesús viene a predicar y a enseñar, debió de sujetarse a las leyes de ellos y a la doctrina y a la forma y al sistema y al formato que ellos tenían. Pero Jesús no se sujetó, sino que Jesús fue contrario a ellos y en muchas cosas, amén, que vamos a estar leyendo más adelante, le llevó la contraria, porque Jesús no predicó bajo los mandamientos y las leyes que ellos tenían, que la utilizaban a su conveniencia. El problema de los fariseos más grande era que ellos utilizaban la ley para su conveniencia, manipulaban y distorsionaban las escrituras a su conveniencia, amén, y no obraban conforme a la justicia de Dios. Por eso vemos en el versículo 20, el capítulo 20, que dice, porque os digo que si vuestra justicia no fuera mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis al reino de los cielos. Jesús sabía que ellos enseñaban, pero que no obraban conforme a la justicia de Dios. Eran injustos. Amén. Entonces, como eran injustos, por eso era que Jesús los confrontaba. Por eso fue que en una ocasión los fariseos le dijeron a Jesús, nosotros somos hijos de Abraham, quitándole legalidad a Jesús y queriéndole decir a Jesús, nosotros tenemos autoridad para hacer lo que hacemos, tú no. Jesús le dijo en ese momento, dijo, ustedes son hijos de vuestro padre el diablo, porque si fueran hijos de Abraham, las obras de Abraham hicieran. Y en una ocasión también le dice a los discípulos, hagan como ellos dicen, pero no hagan como ellos hacen, porque ellos a la verdad predican la Biblia y la ley, pero no viven conforme a la ley. Entonces, el sistema de los fariseos en este tiempo es que los fariseos son personas que dirigen al pueblo de Dios, gobiernan el pueblo de Dios, tienen liderazgo, pastorado, tienen autoridad sobre un grupo determinado de personas, pero no viven conforme a la justicia de Dios, porque utilizan la palabra, la distorsionan, la utilizan para su propio beneficio, sea por varias razones, porque los fariseos, que vamos a ver esto en el capítulo 3, tienen unas características específicas, que eran personas vanagloriosos, altivos, orgullosos, busca cámara, busca sonido, hacían las cosas para agradar a los hombres, para venderse como los más religiosos y los más espirituales, tenían un ego demasiado grande, tenían un orgullo demasiado grande, es decir, todas esas cosas lo llevaba a ellos a distorsionar la palabra, a manipular a la gente, a sacarle beneficio, hacían las cosas para sacarle beneficio a los otros, no eran servidores, que ese es uno de los factores que más escasea ahora mismo dentro de la iglesia de Dios, personas que sirvan, que ayuden. Vemos que a los líderes les encanta solamente los altares, los púlpitos, que lo escuchen, que lo pongan en los afiches, en las redes, pero son muy pocos servidores, son muy pocos hospitalarios, casi no se ve la compasión, el amor, el servicio. Amén. Entonces eso son cosas que escasean muchísimo en este tiempo y que eran una de las características principales de los fariseos. Entonces, vamos a leer un poquito el versículo 12 de Mateo también, Mateo 12, 9 y al 14. Mateo 12, 9 al 14 dice, pasando de allí, vino a la sinagoga de ellos, y aquí había uno que tenía seca una mano, y preguntaron a Jesús para poder acusarle, ¿es lícito sanar en el día de reposo? Miren, antes de seguir con este versículo, es hasta el 14 que vamos a leer, quiero que vayamos analizando cada versículo y vamos a ir hablando un poquito, hermano, el tiempo se me agota porque no quiero hacer el video muy largo, pero antes de
terminar hasta el 14, vamos a analizar, amén, este pasaje de la Biblia. Lo primero es que en el libro de Mateo 12, capítulo 9, dice que pasando de allí vino a la sinagoga de ellos. ¿Por qué Jesús dice a la sinagoga de ellos? Si nosotros vemos, hay en otro versículo, más adelante vamos a estar leyendo y desarrollándolo, donde Jesús le dijo a sus discípulos: ustedes los azotarán de las sinagogas, los expulsarán, los azotarán y creerán que lo hacen en nombre mío. Amén. También le dijo a los discípulos: yo enviaré profetas a ustedes y ustedes los azotarán y los maltratarán y los despreciarán, los menospreciarán, y lo pensarán que lo hacen, amén, para agradarme a mí, pero no es así. Jesús no identifica las sinagogas como la casa de Dios, como mi casa, sino que Jesús habla e identifica la sinagoga como de ellos, porque hay lugares, hermano, hay congregaciones, ministerios, concilios, organizaciones religiosas que no se mueve el Espíritu Santo de Dios, que no pertenecen a Dios, que son sectas religiosas. Y usted, buscando a Dios, queriéndose salvar, a veces cae en esos lugares y usted lo que tiene es una guerra, una batalla. Usted lo que tiene es una guerra del mismo infierno. ¿Por qué? Porque son espíritus contrarios. Por eso fue que Jesús dijo, en la sinagoga de ellos. Cuando Jesús entraba a la sinagoga, siempre la identificaba que eran de ellos, porque ellos eran los que la dirigían. Ahora Jesús se introducía en ellos para predicar la buena nueva de salvación. A veces Dios te permite estar en esos lugares. Si Dios te lo permite, no te salga, porque a veces Dios quiere usarte a ti como un canal de bendición para traerle liberación, porque son almas que Dios quiere salvar. Pero muchas veces en esas congregaciones terminan sacándote, terminan expulsándote, terminan haciéndote una guerra, y muchas veces es el cuerpo de líderes, la persona que liderean, la persona que mandan, la persona que gobiernan, porque no andan bien delante de Dios y no andan conforme al diseño de Dios. Por eso vemos que en este tiempo es muy común que a la persona lo saquen de la iglesia, que vemos gente que se descarrian porque le hicieron una batalla en la iglesia. La mayoría de descarriados que usted ve, usted le pregunta, tienen un testimonio de que fueron mal instruidos, que lo trataron mal, que no lo trataron como era, que le hicieron la guerra. Personas, hermano, nosotros vemos iglesias donde hay muchísimos miembros y usted ve siempre la misma tres gente dirigiendo, predicando, haciendo las cosas en círculos de anillo. Eso también es otra cosa de la cultura fariseica. Nadie crece alrededor de ellos ni puede crecer. Entonces son muchas cosas, hermano, que lo vamos a desarrollar a través por la palabra. Amén. Por eso yo decía ahorita que quizá usted diga, no, esa religión fue antes o eso ya no existe. No, hermano, hay conductas, amén, que siguen de generación en generación, que tienen que ver con ese mismo sistema que todavía sigue operando hoy en día. Y por eso debemos verle a la luz de la Biblia, amén, y con otros pasajes bíblicos, donde también los libros de Pablo, las epístolas y todo el Nuevo Testamento nos habla de estas cosas para que nosotros también nos cuidemos como creyentes. Amén. Entonces, si vemos bien este versículo, dice que he aquí que había uno que tenía seca una mano y le preguntaron a Jesús para acusarle. Es decir, los fariseos siempre están buscando la forma de buscar algo para acusar a las personas que quieren agradar a Dios. Jesús quería agradar a Dios, quería hacer un milagro con ese hombre que tenía una necesidad. Las personas que tienen llamados de parte de Dios son las personas más atacadas en estos lugares donde hay esa cultura y ese sistema fariseico. Las personas que quieren agradar a Dios. ¿Por qué? Porque a los fariseos les gustan las personas que se sujeten a su orden y que se sujeten a su voluntad. Cuando tú quieres servirle a Dios y tienes llamado y tienes dones y tienes ministerio, esas personas no van a permitir que tú fluyas, que tú puedas crecer, que tú te puedas desarrollar, porque ellos entienden que tú estás violando los principios, y como son personas, como les dije, orgullosos, con un ego muy grande, tienen una religiosidad muy fuerte, ellos entienden que todo tiene que estar por debajo del orden de ellos. Ellos no entienden que Dios es que llama, que Dios es que levanta, que la obra es de Dios. Ellos se atribuyen que eso era lo que pasaba con los fariseos. Ellos nunca quisieron a recibir a Jesús porque ellos entendían
que ellos eran los que tenían el control. Amén. Entonces, dice que para poder acusarle, le preguntaron que si no era lícito sanarle en el día de reposo. Y él les dijo, ¿qué hombre va de entre vosotros que tenga una oveja y si ésta cayera en un hoyo en el día de reposo, no le eche mano y la levante? Jesús le está diciendo a los fariseos, mira, ¿quién de ustedes en el día de reposo no va a hacer una buena obra? Los fariseos seguían al pie de la letra las leyes religiosas, pero era siempre y cuando no tuvieran que hacer nada, hermano. También eran personas perezosos, también eran personas que solamente hacían rituales religiosos, rituales, es decir, ellos eran muy fieles a los rituales religiosos. Ellos guardaban el día del sábado, hacían toda la ceremonia y los rituales. Donde usted ve todos los días lo mismo, y un ritual religioso, hermano, habiendo necesidad de Dios. Vemos hoy en día una iglesia estancada en rituales religiosos. Todos los días la misma cosa, Pero estamos rodeados en nuestro entorno, en nuestro alrededor, amén, de una necesidad. Y muchas veces solamente nos limitamos a ir a las 2 horas de culto. Ya me levanto, ya el coro, el devocional, una oportunidad para fulano, el coro de la ofrenda, una prédica y nos vamos para la casa. Es decir, hay un sistema religioso que nos mantiene envuelto en rituales solamente, pero hay una necesidad grandísima. Amén. Y cuando tú estás lleno del Espíritu Santo, tú no solamente haces el servicio al culto, que es bueno y hay que hacerlo y es de Dios, sino que tú vives un evangelio aún fuera del culto. Amén. Y Dios siempre te guía donde hay necesidad. Y tú rompes con los rituales y con las leyes eclesiásticas cuando hay una necesidad. Entonces vemos que en esta oportunidad había una necesidad. Había un hombre que tenía una necesidad. Sin embargo, los fariseos estaban más pendientes a que Jesús estaba rompiendo su ritual, su ley de guardar el día del sábado, a que Dios estaba haciendo un milagro con ese hombre. Los fariseos se preocupan más por las cosas que tienen que ver con sus dogmas, con sus doctrinas, con su servicio, con las leyes de ellos, que a lo que Dios está haciendo a través de alguien. Para ellos es más importante guardar su estatus y posición que dejar que Dios sea engrandecido y que Dios use personas y que el reino de los cielos sea ensanchado. Por eso es que a ellos no le importa, hermano, levantarse en contra de una persona que Dios use, que Dios levante, y lo hacen hasta que se decare, hermano. Por eso es que ustedes tienen que cuidarse de ese sistema, porque este sistema es dañino, diabólico y peligroso, y está haciendo un daño tremendo, más de lo que usted cree, dentro de la comunidad cristiana. Entonces dice en el 12, pues cuanto más un hombre por consiguiente es lícito hacer el bien en los días de reposo. Entonces dijo aquel hombre, extiende tu mano, y él la extendió y le fue restaurada, sana como la otra. Y salidos los fariseos tuvieron consejo contra Jesús para destruirle. Amén. Ahí vemos que los fariseos, en vez de sentirse bien por lo que Jesús había hecho, que había hecho un milagro, había hecho una manifestación, amén, le había sanado a una persona, le había hecho un milagro, había sanado a una persona. Dice que los fariseos, mejor dice que lo que estaban era haciendo consejo para destruirle. Asimismo hay una cultura fariseica, hermano, en este tiempo, que cuando Dios levanta a alguien, y se lo digo porque lo he vivido y lo he visto, hacer cosas para Dios, hacer cosas para el reino, amén. Hay personas que se levantan y en vez, hermano, de sentirse bien, de sentirse regocijados porque Dios está ensanchando su reino y la gloria de Dios se está manifestando, dice que los fariseos tuvieron consejo, es decir, que se reunieron para buscar la forma de cómo destruir a Jesús. Hay gente que se levanta en contra de los ministerios, hay gente que se levanta en contra de las personas que son llamadas por Dios y entienden, hermano, y te quieren imponer disciplinas, te quieren imponer, te quieren levantar falso testimonio, te quieren frenar, porque ellos entienden que tú eres un rebelde, que tú eres un desobediente, sin entender que Dios ha puesto un llamado en ti, que el Espíritu Santo te ha dotado de facultades, que te ha dado un mandato, que en tu espíritu
hay una asignación del reino para cumplir, pero los fariseos tienen algo, que son ciegos, no tienen visión. Y como no tienen visión, se levantan en contra de la gente, porque ellos no tienen la capacidad de poder entender, amén, que el Espíritu Santo es que dirige la iglesia y no los hombres. Y que nosotros debemos de ser guiados primero por Dios para poder dirigir a otros. Entonces, ahí vemos, hermano, que esto es muy común, amén, dentro del pueblo de Dios. Y hay muchas personas que se van a identificar con esta enseñanza y con este mensaje, porque yo sé que esto es muy común. Cuando tú te sientas a hablar con personas y el 99% de los hombres y mujeres de Dios que tienen ministerio hoy en día y que están levantados en Dios, predicando, ministerio poderoso, gente que Dios lo está moviendo y movilizando, tienen el mismo testimonio. La mayoría, el 90%, si usted se sienta a hablar con ellos, han pasado por ahí. Es decir, todo el que tiene llamado y ministerio ha pasado por ahí. Y todo también el que se ha descarriado también ha pasado por ahí, por ese sistema. Es algo muy común dentro de las iglesias. Amén. Entonces, vemos también, vamos al libro de Mateo, para así cerrar, capítulo 15. Vamos a Mateo capítulo 15. Aleluya, gloria al nombre de Jesús. Del 1 al 14, para así estar cerrando. Y dice: entonces se acercaron a Jesús ciertos escribas y fariseos de Jesús de Jerusalén, diciendo: ¿por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? ¿Por qué no se lavan la mano cuando comen pan? Respondiendo él les dijo: ¿por qué también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición? Porque Dios mandó diciendo: honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre muere irremisiblemente. Pero vosotros decís que cualquiera que diga a su padre o su madre: es mi ofrenda a Dios, todo aquello con que pudiera ayudarte, ya no ha de honrar a su padre o a su madre. Así habéis invalidado el mandamiento de Dios por vuestra tradición. Hipócrita, bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Miren, en este versículo del capítulo 15, verso 1, leí hasta el 8, vamos a estar dando terminación, culminando con este pasaje. Pero si vemos en el libro de Mateo, capítulo 15, desde el 1 en adelante, podemos ver un escenario donde Jesús está reprendiendo a los fariseos una vez más, porque ellos, queriendo cumplir con los mandamientos, invalidaban otros mandamientos. Aquí hay un punto importante que yo quiero que analicemos y pongamos bien mucha atención con esta parte que voy a explicar ahora. Miren, para usted aplicar la Biblia, usted no puede aplicar la palabra de Dios violando otro principio bíblico. ¿Qué le quiero dejar dicho con esto? Ellos eran fieles a las ofrendas. Amén. A los diezmos y a la ofrenda. Dice la Biblia, Jesús hablando, dice: ustedes diezman hasta la menta y el comino. Amén. Ustedes diezman todo, pero deshonran a su padre y a su madre, porque si lo ven en necesidad, no los ayudan. Eso es lo que le está diciendo a los fariseos. Ustedes son un hipócrita, porque ustedes, por estar diezmando y ofrendando, amén, si tienen un dinero que lo pueden invertir en su madre y cubrir una necesidad, ustedes mejor lo ofrendan por cumplir con las tradiciones y no ayudan a sus madres y a su padre que necesitan ese dinero. A mí me ha chocado mucho esta parte, hermano, porque nosotros vivimos en un sistema donde podemos tener personas dentro de una congregación pasando por un proceso de enfermedad o pasando por un proceso de escasez, y es fácil, amén, para un grupo de líderes religiosos, pastores, hacer una recolecta por una cosa insignificante, quizá por un altar, quizá por un piano, quizá por una tambora. Yo entiendo que eso está bien, porque son instrumentos para adorar a Dios. Pero cuando tú ves un hermano que necesita una medicina, cuando tú ves un anciano que tiene una necesidad, cuando tú ves que hay líderes que tienen familia pasando por escasez, pasando por momentos de necesidad, y tú ves que esa persona prefiere invertir en cosas materiales porque supuestamente hay que adorar a Dios y porque hay que embellecer a la iglesia,
y deja de lado esa responsabilidad, amén, con personas que a veces Dios mismo te ministra y te dice, mira, sírvele a fulano, a veces a un vecino, hermano. Para Dios es más importante, si tú tienes 1,000 pesos, te lo voy a poner de esa manera, y tú sabes que hace falta una guira para Dios, pero que también tu mamá necesita una receta. Para Dios es más importante que tú compres la receta de tu mamá, que es un ser humano, que es una persona, que tú compres una guira para adorar a Dios. Porque a Dios tú lo puedes adorar con tu boca, con tu cuerpo, porque nosotros somos el templo del Espíritu Santo y estamos creados para adorar y bendecir a Dios en espíritu y en verdad. Amén. Pero los religiosos a veces prefieren hacer cosas, amén, por apariencia, pero no se atreven a suplir necesidades reales. Amén. Cuando hay una necesidad real. Yo nunca he estado de acuerdo, hermano, con que cuando hacen recolecta para cosas materiales y a veces despojan. Amén. Por eso la Biblia dice que también ellos despojan a las viudas y a las necesitadas. ¿Por qué? Porque los diezmos y las ofrendas son para el mantenimiento de las viudas y de la gente que tiene necesidad. No es para suplir la necesidad de un líder. Amén. Aunque la Biblia dice y establece que el que viva del altar, que coma del altar, pero debemos de saber también que hay personas que muchas veces tienen más necesidad que el que está ministrando en el altar. Y usted como servidor de Dios y como persona que le sirve a Cristo, debe también de ser una persona que esté apta y que sea sensible ante las necesidades del pueblo. Entonces Jesús estaba viendo que había un problema, que ellos querían servir tanto a la tradición que por querer guardar un mandamiento estaban invalidando otro. Entonces es mejor caminar en base a la justicia de Dios, es decir, lo que es justo. Yo recuerdo una vez, hermano, que yo estaba en un lugar y yo me sentí muy concristado en mi espíritu. Yo estaba en un lugar y en ese lugar había una sierva que estaba dando viaje al hospital, una señora mayor ya de esa congregación, y estaba pasando por un proceso, hermano, ya murió. Y esa señora en ese tiempo, hace muchos años de eso, estaba pasando por un proceso de enfermedad muy fuerte. Sin embargo, hermano, anunciaron una recolecta para comprar una conga de 80,000 pesos. Pero ya había una conga, era porque esa estaba vieja y había que comprar una nueva. Yo no dije nada ni hablé nada, pero mi espíritu se concristó. Y cuando yo leí esta escritura, volvió Dios y me trajo esto, porque esto pasa y es muy común dentro también del sistema religioso fariseico, hermano, donde las cosas a veces materiales que la gente crea, no, con esto yo agrado a Dios, no, mi hermano. A Dios le agrada el trato a las personas, los demás. Ya cualquier cosa que tenga que ver con el templo, porque no estamos en el tiempo de la antigüedad, hermano, estamos en el tiempo de la gracia. Hay que dejarse de eso. Que no le demos lo mejor a Dios y lo bueno a Dios, claro que hay que dárselo. Pero debemos de entender que a Dios le agrada más, amén, que nosotros suplamos la necesidad, que nos amemos unos a otros, que nos amemos como personas, a que vayamos a hacerle un bulto a Él y que vayamos a aparentar. Porque ¿qué dice Jesús aquí mismo hablando? Dice, bien profetizó en el capítulo 7, Isaías cuando dijo, en el versículo 7, perdón, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honra, enseñando como mandamiento doctrina de hombre. Eso mismo está diciendo, ustedes me están honrando de balde, ¿entiendes? Por eso es que muchas veces hay en muchos lugares que entran esos espíritus de error y de confusión, porque eso es otro tema que lo vamos a tocar más adelante. Cuando usted invalida los mandamientos de Dios y la justicia, Satanás toma posesión, amén, de esos lugares. Por eso era que Jesús decía sinagoga de ellos, porque el Espíritu Santo no fluía en esos lugares, no estaba ahí. Y no era la obra ni la voluntad de Dios, ni era el sistema que Dios estableció. Así que vamos, hermano, me va a coger casi la hora este capítulo, porque quiero terminar con este versículo, dándole a entender la segunda parte. Y la parte 2, el subtítulo es Misión de Jesús versus la misión de los fariseos. Y dice en el capítulo 10, en el versículo 10, estamos en Mateo 15, 1 y vamos por el 10, desde el 1 al 14 y vamos por el 10. Dice, y llamando así a la multitud les dijo, oíd y entended,
No lo que entra en la boca contamina al hombre, mas lo que sale de la boca, esto contamina al hombre. Entonces, acercándose a sus discípulos, le dijeron: ¿sabes que los fariseos se ofendieron cuando oyeron esta palabra? Pero respondiendo Jesús le dijo: toda planta que no plantó mi Padre Celestial será desarraigada. Dejadlo, porque son ciegos, guía de ciego. Y si el ciego guiare al ciego, ambos caerán en el hoyo. Miren, Jesús está dando luz, hermano. Esta enseñanza está más clara, hermano, está más que clara. Por eso a mí me gusta hablar por la palabra, porque la Biblia es lo que nos da a nosotros luz en base a cualquier tema que nosotros vamos a hablar. Yo no puedo hablar de un tema sin utilizar las bases bíblicas reales que pueden identificar de lo que yo estoy hablando en el momento exacto. Amén. Por eso es que también una de las cosas que hacen los fariseos es que distorsionan la Biblia, pero la distorsionan de una manera que el que está ciego no puede ver la verdad. Porque eso se está diciendo, son ciegos, pero son guías de ciegos. No todas las personas tienen la luz y la claridad para entender estos temas, porque están guiados también por ese mismo sistema, están doctrinados, enseñados, instruidos por ese mismo sistema, y lo que hacen es que repiten esa mala práctica de generación en generación. Por eso es que para tú poder entender estos temas, tiene que ser que Dios trate contigo, que tú tengas la capacidad y la humildad suficiente para decir: Señor, yo quiero saber si yo estoy bajo ese sistema, si yo estoy viviendo eso, si lo estoy practicando o si lo estoy enseñando. Se lo digo yo por experiencia propia, porque no solamente he sufrido las consecuencias de ese sistema dañino, sino también que lo llegué a vivir, lo llegué a predicar y lo llegué a enseñar y lo llegué a aplicar. Entonces, para tú poder salir de ese sistema, tú tienes que ser humilde y reconocer que tú estás mal y que tú quieres servirle a Dios de una forma agradable y que tú quieres caminar conforme a la voluntad y el diseño que Dios marcó para nosotros. Entonces dice, Jesús dijo: no lo que entra en la boca del hombre es lo que contamina al hombre, sino lo que sale. Por eso es que entra el espíritu de rol en ese tipo de sistema. Por eso es que hay un fuego extraño. Por eso es que entran demonios, espíritus engañadores, amén, a muchas iglesias y a muchas congregaciones, porque lo que sale de la boca de los hombres los contamina de tal manera que el Espíritu Santo no puede morar en ellos. Recuerden que el Espíritu Santo nos guía a toda justicia y a toda verdad. Y todo lo que no es verdad no viene del Espíritu Santo. Yo no creo en nada que no sea verdad. Una persona me puede predicar 10 cosas, ¿no? Y si de las 10 cosas me predicó una que no es verdad, ya yo tengo que analizar y escudriñar si es el Espíritu Santo que me está hablando, porque eso no es verdad. Entonces, si dentro de esta enseñanza, si dentro de lo que yo estoy predicando, lo que estoy enseñando, hay algo que no es verdad y que no vaya de acorde a la Biblia, a la palabra, entonces el Espíritu Santo no es que está hablando, porque el Espíritu Santo solamente habla conforme a la verdad. La Biblia dice que Satanás es padre de mentira. Por eso fue que Jesús le dijo a los fariseos: ustedes son hijos de vuestro padre el diablo, porque él es mentiroso, es padre de mentira y él miente desde el principio. Cuando tú vives en ese sistema fariseo, tú estás viviendo una falsedad, un falso evangelio, una mentira. Y por eso es que esa mentira, esa falsedad, ese falso evangelio puede arrastrarte a ti a perder tu salvación. Tú pensando que estás caminando conforme a la voluntad de Dios, estás siendo guiado por espíritu extraño, por espíritu inmundo, espíritu de demonio, doctrina de demonio, mandamiento de hombre, que no te llevan a la salvación, ni a la vida eterna, ni a tu santificación, sino que te está manteniendo en un círculo religioso donde tú sigues igual. Hay lugar, hermano, incluso, que yo se lo puedo decir por experiencia, que para tú ir tienes que orar y ayunar. Oye, ¿cómo es eso, hermano? Yo iba a lugares que yo tenía que ir orado y ayunado desde mi casa y preparado para discernir. Y yo siempre anoto los mensajes, siempre escudriño, siempre estudio lo que la gente dice, porque estamos, los altares cristianos, usted se mete en las redes, usted busca las predicaciones, están llenas de herejía, llenas de cosas que dividen el cuerpo de Cristo, lleno de falsedad, lleno de mensajes raros, lleno de doctrinas extrañas. Todo eso viene guiado por ese espíritu fariseico que de generación en generación sigue operando dentro de la comunidad cristiana.
Amén. Por eso salen tantas sectas, por eso hay tantas denominaciones. Entonces, terminamos con esto. Dice Jesús en el libro, en el 13, dice, pero respondiendo Jesús, dijo, toda planta que no plantó mi Padre Celestial será desarraigada. Amén. Dejadlos, porque son ciegos y guías de ciego. Y si un ciego guiare a otro ciego, ambos caerán en el hoyo. Por eso es tan importante, hermano, dice la Biblia, que toda planta que no plantó Dios será desarraigada. El sistema fariseico, por eso hablábamos ahorita, que cuando Jesús habla de las sinagogas de los fariseos, Jesús siempre habla y dice las sinagogas de ellos. Jesús especifica que las sinagogas son de ellos. Cuando le dice a los discípulos, miren, a ustedes los azotarán en las sinagogas, en sus sinagogas. Está hablando de sus sinagogas, no está hablando de iglesias de Jesucristo, no está hablando de iglesias donde mora el Espíritu Santo. Donde mora el Espíritu Santo y donde hay líderes de Dios, que sí los hay y sí existen, y claro está, yo estoy hablando ahora mismo de la línea fariseica, no estoy hablando al sentido general. Donde mora el Espíritu de Dios, estas cosas no pasan, porque los que son guiados por Dios son guiados por los frutos del Espíritu Santo, que son amor, paz, templanza, benignidad, paciencia, bondad, paz, mansedumbre y todos los frutos del Espíritu Santo. Estas cosas negativas que se manifiestan en muchos lugares no son parte del sistema religioso. Por eso vemos que el Evangelio de Jesucristo es tan blasfemado y tan dañado. Por eso es bueno que este tipo de enseñanza corran, sean difundidas, sean predicadas y sean enseñadas, porque también las personas que no conocen de Dios, cuando caen en esos lugares, también pueden saber que hay dos corrientes y que tienen que también entender que hay cosas que no son de Dios. Y aunque los impíos saben, porque ellos son los primeros que disciernen cuando una persona es cristiano, cuando no, cuando algo viene de Dios, cuando no, ellos también pueden identificar a través de enseñanza como esta cuál es el camino coger a la hora de que quieran decidir seguir a Cristo. Deben de visualizar, deben de analizar. Por eso a mí me gusta, yo no cuando predico o cuando le hablo a alguien, me gusta que las personas no acudan a cualquier lugar, no vayan a cualquier lugar, porque hay lugares, hermano, que en vez de bendecirte, te maldicen tu vida y tú sales de una atadura en el mundo para entrar en una atadura dentro de la iglesia. Y por eso vemos, hermano, que usted hasta saliendo de una manifestación espiritual donde la gente cae por tierra, son sacudidos, rompen sillas, parten banco, usted ve que su vida sigue igual, no cambia y a veces tiene hasta más guerra. Amén. A veces yo mismo me ha pasado que yo he salido de servicio que yo digo, Dios mío, pero yo llegué bien, orado y ayunado y consagrado y salí de ahí con una batalla, una guerra, un levantamiento, porque hay espíritus extraños, fuego extraño en los altares que son introducidos por estas doctrinas de demonios. Amén. Y la Biblia los habla y lo especifica y está escrito en la palabra. Amén. Y si Dios lo escribió y lo estableció y lo dijo, es porque realmente eso existe. Porque la Biblia habla y el mismo Pablo dijo, en los posteriores días se levantarán hombres engañadores. Amén. Con doctrinas de demonios y engañarán a muchos, aún hasta los escogidos. ¿Cómo usted se da cuenta de estas doctrinas? Porque no van de acorde al amor de Dios, a la misericordia de Dios, no van de acorde al diseño que Dios estableció para su iglesia. Así que ya ustedes saben, mis hermanos, les habla Rodney Osoria de Jesús, evangelista por su misericordia. Espero que ustedes me sigan en las diferentes redes sociales, todas con mi nombre, Instagram, Facebook, YouTube. Síganme, hermano, compartan estos videos. Ayúdenme a crecer, que estos tipos de videos, hermano, corran. Esta segunda parte para mí fue muy edificante, porque yo a medida que lo voy estudiando y el Espíritu Santo me va trayendo luz, también voy creciendo, porque yo sufrí mucho, hermano, con este sistema. Y yo, ahora que Dios me ha dado la luz para que pueda transmitir este tipo de enseñanza a otros, me siento bien, porque estoy no solamente dando algo en base a conocimiento, sino en base a vivencia. Amén, porque lo he vivido y he experimentado las dos aguas, tanto la parte negativa como la parte positiva. Así que no todo el mundo puede vivir dentro de ese sistema y sobrevivir a eso. Amén, porque hay muchas personas que todavía están ciegos dentro de los templos. Son miles y millones de personas que están ahí sujetados, hermano, que no se pueden mover
no se pueden ir a una iglesia, no se pueden cambiar de congregación, no pueden hacer nada porque están sujetados, hermano, están atados bajo un concepto erróneo de la Biblia, manipulado y distorsionado, de que ellos entienden que si hacen algo fuera del orden que tienen los líderes o los pastores o sus líderes religiosos, están faltándole a Dios. Amén. Por eso hay personas que Dios los llama a predicar y ellos no salen a predicar hasta recibir la aprobación de un hombre. Por eso vemos el tema que lo vamos a tratar más adelante, el tema de los permisos a la gente de ministerio, cuando la Biblia establece, hermano, otras cosas. Amén. Y hoy en día se maneja un sistema también muy fariseico en base a eso. Como hay iglesias llenas de ministerio y gente con llamado, sentado, hermano, haciendo nada, porque simple y llanamente hay un grupo de fariseos que no permiten y que son instrumentos de Satanás para que eso que querían hacer con Jesús, que dice la Biblia que los fariseos fueron las personas que tuvieron durante toda la trayectoria ministerial de Jesús, tratando de detener el plan y el propósito de Dios en la vida de Jesús. Asimismo están los fariseos tratando de tener el propósito de Dios en la vida de cada creyente que llega a una de esas congregaciones, a uno de esos lugares donde hay esa estructura fariseica dañina que hoy está en muchos templos y que nadie se atreve a denunciar, que nadie se atreve a hablarla y que nadie se atreve por la luz de la Biblia a dar este tipo de estudios. Así que yo les pido a ustedes que compartan en las diferentes redes sociales, que nos sigan, que se suscriban a nuestro canal de YouTube y que sigan viendo mensajes como este para que se sigan edificando y su vida espiritual y su relación personal con Dios pueda crecer. Dios le bendiga. Su hermano Ronnie Osoria de este lado. Muchas bendiciones y le saludamos también mi esposa. También le saluda desde detrás de cámara. Así que ya ustedes saben. Pasen muy buenas noches.